Soy Elena, una mujer de 21 años, y necesito hablar sobre los cambios en mi familia en los últimos años. Mi mamá murió cuando yo tenía 16, lo que nos afectó mucho a mi papá, que tiene 48 años, y a mí. Siempre fuimos una familia muy unida, y perderla dejó un gran vacío en nuestras vidas que no sabíamos cómo llenar. Mamá había estado enferma por un tiempo antes de fallecer, tenía lupus, lo que significaba que a menudo estaba cansada y con dolor. A pesar de eso, siempre encontraba tiempo para mí. Teníamos la tradición de hornear galletas juntas todos los domingos por la tarde. Incluso en sus días más difíciles, ella se sentaba en la mesa de la cocina y me guiaba a través de las recetas. Esos son algunos de mis recuerdos favoritos. Papá fue increíble durante la enfermedad de mamá. Equilibraba su trabajo como arquitecto con cuidar de mamá y estar allí para mí. Recuerdo que se quedaba despierto hasta tarde ayudándome con la tarea después de haber pasado todo el día en el hospital con mamá. Él fue nuestro pilar. Cuando mamá murió, sentí que todo nuestro mundo se desmoronaba. Papá se volcó en su trabajo, asumiendo más proyectos que nunca. Creo que era su manera de sobrellevarlo, mantenerse ocupado para no tener que pensar en la pérdida. Yo me concentré en la escuela y mis amigos, tratando de mantener mi mente alejada del vacío en nuestra casa. Durante unos 5 años, solo éramos papá y yo. Teníamos nuestras rutinas. Yo preparaba la cena los martes y jueves, él se encargaba del resto de la semana. Los sábados por la noche veíamos películas antiguas que a mamá le gustaban. No era perfecto, pero estábamos manejándolo. Luego, hace aproximadamente un año, papá comenzó a salir con alguien. Yo estaba en mi segundo año de universidad en ese momento, viviendo en casa para ahorrar dinero. Conoció a Victoria, una mujer de 45 años, a través de un amigo en común en el trabajo. Victoria dirige su propia empresa de marketing, es inteligente y segura de sí misma, el tipo de mujer que llama la atención cuando entra en una habitación. Cuando papá me habló por primera vez de Victoria, intenté alegrarme por él. Sabía que probablemente le haría bien tener compañía de nuevo, pero se sentía mal, como si estuviera tratando de reemplazar a mamá. Habían pasado 5 años, pero para mí aún era demasiado pronto. Su relación avanzó rápido, y dentro de 6 meses de haberse conocido, papá le propuso matrimonio a Victoria. Me sorprendió cuando me lo dijo. Le pregunté si realmente creía que esto era lo que mamá habría querido, lo cual lamento ahora porque vi lo mucho que lo lastimó. Me dijo que mamá habría querido que él fuera feliz, y que Victoria lo hacía feliz de una manera que no había sido desde que perdió a mamá. La boda fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Estuve al lado de papá como su mejor mujer, pero en realidad no estaba entusiasmada. Podía ver lo feliz que estaba papá, como miraba a Victoria, pero lo único en lo que podía pensar era en mamá, y en cómo ella debería haber estado allí. Después de la boda, Victoria se mudó a nuestra casa. Intentó conectarse conmigo, siempre preguntándome sobre mis estudios y mis amigos. Incluso se ofreció a ayudarme a buscar prácticas en marketing si me interesaba, pero mantuve mi distancia. Era educada, pero pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación o con amigos. Un día, aproximadamente 2 meses después de la boda, Victoria y yo tuvimos una gran pelea. Ella había reordenado algunos muebles en la sala, incluyendo mover una foto de mamá que siempre había estado en la repisa. Cuando lo vi, me enojé mucho. La acusé de tratar de borrar a mamá de nuestras vidas, de intentar ocupar su lugar. Victoria se veía sorprendida y dolida. Me explicó que solo estaba tratando de hacer que el espacio se sintiera como un hogar para todos, y que nunca había tenido la intención de reemplazar a mi mamá. Papá llegó a casa en medio de nuestra discusión y trató de calmarnos a ambas, pero yo estaba demasiado alterada y me fui a mi habitación. Esa noche, él vino a hablar conmigo. Me recordó todas las maneras en que Victoria había intentado ser amable y comprensiva, y lo mucho que le importábamos a ambos. Me dijo que amar a Victoria no significaba que amaba menos a mamá, y que había espacio en su corazón para ambas. Esa conversación me hizo darme cuenta de lo injusta que había sido con Victoria. Al día siguiente, le pedí disculpas. Ella fue muy comprensiva. Tuvimos una larga charla sobre mamá, y Victoria compartió algunas de sus propias experiencias con la pérdida. Había perdido a su padre por cáncer unos años antes de conocer a papá, así que entendía el duelo de una manera que yo no había notado. Desde entonces, he tratado de ser más abierta con Victoria. No siempre es fácil, y todavía hay días en los que extraño terriblemente a mamá y siento resentimiento por esta nueva dinámica familiar, pero estoy trabajando en ello. Victoria ha sido paciente y amable, nunca presionándome para que dé más de lo que estoy lista para dar. Algo que ha ayudado es que Victoria me animó a continuar con la tradición de hornear los domingos. Ella no hornea conmigo, dice que es un desastre en la cocina,
pero siempre se asegura de que tengamos los ingredientes y se sienta a charlar conmigo mientras horneo. No es lo mismo que con mamá, pero es agradable a su manera. Victoria también ha sido muy apoyadora de mi educación. Estoy estudiando ciencias ambientales, y siempre está interesada en escuchar sobre mis clases. Incluso me ayudó a prepararme para una gran presentación el semestre pasado, dándome consejos sobre cómo hablar en público basándose en su experiencia en los negocios. Papá parece más feliz de lo que ha estado en años. Él y Victoria suelen salir a citas, probando nuevos restaurantes o asistiendo a exposiciones de arte. Es bueno verlo disfrutar de la vida de nuevo, aunque a veces me hace sentir culpable por haber resistido su relación durante tanto tiempo. Todavía lucho a veces con la culpa por cómo traté a Victoria inicialmente, culpa por a veces disfrutar de su compañía y sentir que estoy traicionando a mamá. Culpa por el dolor que le causé a papá durante lo que debería haber sido un momento feliz para él. Sé, intelectualmente, que mamá habría querido que todos fuéramos felices, pero emocionalmente aún es difícil. A veces hay momentos en los que casi llamo a Victoria mamá, y luego me siento terrible, como si estuviera olvidando a mi verdadera mamá. Pero luego recuerdo algo que mi tía me dijo en la boda, que el amor no es un recurso finito, que abrir tu corazón a nuevas personas no disminuye el amor que tienes por otros. Estoy tratando de aferrarme a esa idea. Supongo que estoy buscando consejos sobre cómo aceptar completamente esta nueva dinámica familiar. ¿Cómo puedo equilibrar honrar la memoria de mamá con aceptar a Victoria como parte de nuestra familia? ¿Alguien más ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? Gracias por leer este largo mensaje, me siento bien al desahogarme. Actualización. Ha pasado aproximadamente una semana desde mi publicación original y quería actualizar a todos sobre un desarrollo bastante importante en nuestra situación familiar. Ayer, papá me pidió hablar en privado. Pude notar que algo andaba mal desde el momento en que entró a mi habitación. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Inmediatamente pensé que algo le había pasado a uno de nuestros familiares o quizás a uno de sus amigos cercanos, pero lo que me dijo fue completamente inesperado. A Victoria le han diagnosticado cáncer de mama. Al parecer, había ido a un chequeo rutinario hace unos días y encontraron algo preocupante. Después de una serie de pruebas, los médicos confirmaron que era cáncer. Lo detectaron relativamente temprano, lo cual es una buena noticia, pero aún tendrá que someterse a tratamiento. Me quedé atónita. Victoria siempre me había parecido tan vibrante y saludable, va regularmente al gimnasio, come bien y siempre está llena de energía. Esto solo demuestra que el cáncer no discrimina. Papá estaba claramente luchando mientras me contaba la noticia. Su voz se quebró varias veces y pude ver el miedo en sus ojos. Ya había perdido a una esposa, y ahora estaba enfrentando la posibilidad de perder a otra. Fue difícil verlo así. Lo que realmente me conmovió fue cuando papá me pidió ayuda. Dijo que Victoria necesitaría mucho apoyo en los próximos meses y que él no podía hacerlo solo. Me preguntó si podía estar allí para ella, ayudar más en la casa y ser una fuente de consuelo y fortaleza. Sentí muchas emociones encontradas. Parte de mí se sintió conmovida de que papá confiara lo suficiente en mí para pedirme ayuda en este momento tan difícil. Otra parte se sentía culpable por todas las veces que había sido fría o distante con Victoria. Y otra parte sentía una extraña sensación de resentimiento. ¿Acaso no había perdido ya a una figura materna? ¿Ahora se esperaba que viera sufrir a otra? Pero al mirar el rostro de papá, viendo el dolor y la preocupación en él, supe que tenía que dar un paso al frente. Independientemente de mis sentimientos hacia Victoria, ella hace feliz a mi papá, y siempre ha sido amable conmigo, incluso cuando no lo merecía. Así que le dije a papá que haría todo lo posible por ayudar. Se veía aliviado y me abrazó con fuerza. Fue la primera vez que lo vi llorar desde el funeral de mamá. Después de nuestra conversación, fui a buscar a Victoria. Estaba en el jardín, su lugar favorito en la casa. Cuando me vio acercarme, trató de poner una cara valiente, pero pude ver que estaba asustada. No sabía qué decir al principio. ¿Cómo consuelas a alguien que acaba de recibir una noticia que cambia la vida? Al final, simplemente la abracé. Probablemente fue el primer abrazo genuino que le había dado, y la sentí tensarse de sorpresa antes de relajarse. Hablamos durante mucho tiempo después de eso. Victoria me contó sobre su diagnóstico, el plan de tratamiento y sus miedos sobre el futuro. Admitió que estaba asustada, no solo por ella misma, sino por cómo esto afectaría a papá y a mí. Incluso se disculpó por interrumpir nuestras vidas con su enfermedad, lo que me hizo sentir terrible por cómo la había tratado en el pasado. Le prometí a Victoria que enfrentaríamos esto juntos como familia. Le conté algunas de las cosas que aprendí cuando mamá estaba enferma, pequeños trucos para lidiar con las náuseas o la fatiga.
Pareció agradecida por los consejos, y por primera vez sentí que realmente estábamos conectando. En los últimos días, la dinámica en nuestra casa ha cambiado dramáticamente. La tensión que solía existir entre Victoria y yo ha desaparecido en gran medida, reemplazada por un propósito compartido: superar este momento difícil juntas. He estado ayudando más en la casa, asumiendo algunas de las tareas habituales de Victoria. También he estado investigando tratamientos para el cáncer de mama y grupos de apoyo en nuestra área. Se siente bien estar haciendo algo proactivo en lugar de solo preocuparme. Papá ha sido increíble a través de todo esto. Ha sido el pilar de Victoria, acompañándola a todas sus citas y asegurándose de que tenga todo lo que necesita. Pero puedo ver el precio que está pagando. A veces lo veo mirando al vacío con una expresión de puro terror en su rostro. En esos momentos, trato de estar ahí para él, como él siempre ha estado para mí. Ayer lo encontré en la cocina tarde por la noche, simplemente sentado en la mesa con una taza de café frío. Me senté con él y hablamos durante horas. Me contó sobre cómo conoció a mamá, sobre sus primeros días juntos y sobre lo asustado que estaba cuando ella se enfermó por primera vez. Dijo que pasar por eso con mamá lo había preparado, en cierto modo, para lo que estamos enfrentando ahora con Victoria, pero que también lo hacía más aterrador porque sabe lo mal que pueden ponerse las cosas. Compartí algunos de mis propios recuerdos de mamá, incluyendo algunos de los momentos difíciles durante su enfermedad de los que no había hablado antes. Fue una conversación triste, pero también sanadora en cierto sentido. Me sentí más cerca de papá de lo que me había sentido en años. Toda esta situación me ha hecho darme cuenta de lo insignificante que fueron mis resentimientos anteriores. La vida es tan frágil, y la familia, ya sea por sangre o por elección, es lo que más importa. Lamento el tiempo que perdí alejando a Victoria, cuando pude haber estado construyendo una relación con ella. Hoy, Victoria tuvo su primera sesión de quimioterapia. Papá y yo fuimos con ella. Fue un día largo y agotador. Victoria fue valiente, pero pude ver lo asustada que estaba. Las enfermeras fueron amables y explicaron todo lo que estaba sucediendo, lo que ayudó. Después de que llegamos a casa, Victoria estaba exhausta. Le hice un té de jengibre, algo que solía ayudar a mamá con las náuseas, y me senté con ella mientras descansaba. No hablamos mucho, pero se sintió bien estar allí para ella. Estoy asustada por lo que depara el futuro. El tratamiento del cáncer es un camino largo y difícil, y no hay garantía del resultado. Pero también me siento extrañamente esperanzada. Esta crisis ha acercado a nuestra familia de una manera que nunca esperé. A aquellos que comentaron en mi publicación original animándome a darle una oportunidad a Victoria, gracias. Sus palabras estaban en mi mente mientras tomaba la decisión de comprometerme completamente a apoyarla. Y a aquellos que compartieron sus propias historias de familias mezcladas y pérdida, gracias por ayudarme a entender que es posible honrar la memoria de los que hemos perdido mientras aún abrazamos a nuevos seres queridos. Actualizaré de nuevo cuando sepamos más sobre cómo progresa el tratamiento de Victoria. Por ahora, estamos tomando las cosas un día a la vez y enfocándonos en estar ahí el uno para el otro. Si alguien tiene experiencia apoyando a un familiar durante el tratamiento contra el cáncer, agradecería cualquier consejo que puedan ofrecer. Segunda actualización. Han pasado aproximadamente 2 meses desde mi última actualización y ha pasado mucho. Todavía estoy tratando de procesar todo, pero sentí que necesitaba compartir esto con todos ustedes. El tratamiento contra el cáncer de Victoria ha ido tan bien como se podría esperar. Ha tenido 2 rondas de quimioterapia hasta ahora, y aunque los efectos secundarios han sido duros, sus médicos son optimistas. Papá y yo hemos estado turnándonos para acompañarla a los tratamientos y ayudarla a manejar las secuelas en casa. Durante este proceso, Victoria y yo nos hemos acercado mucho más. Hemos tenido muchas conversaciones nocturnas cuando no podía dormir debido a los efectos secundarios de la quimioterapia. Me ha contado historias sobre su vida, sus esperanzas y miedos, y me encontré abriéndome a ella a cambio. Pero la semana pasada sucedió algo que sacudió nuestra recién descubierta cercanía hasta sus cimientos. Estaba ayudando a Victoria a organizar algunos papeles antiguos en su oficina en casa cuando encontré un álbum de fotos que nunca había visto antes. Curiosa, lo abrí, y lo que vi dentro me dejó tambaleante. Había fotos de Victoria con mi mamá, muchas de ellas. Claramente eran buenas amigas, riéndose juntas en fiestas, haciendo senderismo en las montañas, incluso una foto de ellas en toga y birrete en lo que parecía ser una graduación universitaria. Confronté a Victoria de inmediato. Parecía aturdida cuando vio lo que estaba sosteniendo, y por un momento pensé que podría intentar negarlo o inventar una excusa. Pero en cambio, se sentó pesadamente en su silla y dijo: «Supongo que es hora de que sepas la verdad». La historia que me contó era casi increíble. Victoria y mi mamá habían sido mejores amigas en la universidad.
Se conocieron durante la orientación de primer año y se llevaron bien de inmediato. Fueron compañeras de cuarto los 4 años, y después de la graduación, siguieron siendo cercanas. Victoria compartió algunas historias sobre sus días universitarios, cómo se quedaban despiertas toda la noche estudiando para los exámenes, impulsadas por café y comida chatarra. Cómo se iban de viaje por carretera durante las vacaciones de primavera, cantando canciones pop cursis a todo pulmón, cómo se apoyaban mutuamente durante las rupturas amorosas, problemas familiares y todos los altibajos de la adultez temprana. Incluso fueron damas de honor en las bodas de la otra. Victoria me mostró una foto que nunca había visto antes, de ella y mamá con vestidos de dama de honor a juego, abrazándose y sonriendo a la cámara. Pero luego el rostro de Victoria se ensombreció y me contó sobre la pelea que tuvieron. Ocurrió poco después de que yo naciera. No quiso darme detalles, diciendo que era algo entre ella y mamá, pero fue lo suficientemente grave como para que no se hablaran durante años. Cuando mamá se enfermó, Victoria intentó acercarse para reconciliarse, pero para entonces mamá estaba demasiado enferma para recibir visitas que no fueran familiares inmediatos. Murió antes de que pudieran reparar su amistad, y Victoria dijo que es uno de sus mayores arrepentimientos. Después de la muerte de mamá, Victoria luchó con la idea de acercarse a papá. Quería ofrecer condolencias y apoyo, pero tenía miedo de que fuera inapropiado dado su historial con mamá. Al final, decidió mantenerse al margen. Años después, cuando conoció a papá a través de un amigo en común, no se dio cuenta de inmediato de quién era. Para cuando se dio cuenta, ya habían comenzado a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Se debatió mucho sobre si decirle a papá su conexión con mamá, pero finalmente decidió mantenerlo en secreto, temiendo que complicara las cosas. Estaba furiosa. Me sentí traicionada, no solo por Victoria, sino también por papá. ¿Cómo podía él no haber reconocido a la vieja amiga de mamá? Pero Victoria juró que papá no lo sabía. Dijo que ella y mamá se habían distanciado mucho antes de que papá entrara en escena, y que se veía bastante diferente ahora de cómo lo hacía en sus años más jóvenes. No sabía qué creer. Parte de mí quería salir corriendo y no volver a hablar con Victoria, pero otra parte de mí recordaba cómo había estado allí para mí estos últimos meses, cómo me había apoyado en mi duelo, incluso mientras ella luchaba contra el cáncer. Terminé saliendo de la habitación sin decir nada. Necesitaba tiempo para procesar esta bomba. Pasé los días siguientes evitando tanto a Victoria como a papá, tratando de ordenar mis sentimientos. Por un lado, me sentía profundamente herida y traicionada. Victoria había mantenido este enorme secreto de nosotros, potencialmente alterando el curso de la vida de nuestra familia. ¿Y si mamá hubiera querido reconciliarse pero nunca tuvo la oportunidad porque Victoria no se acercó antes? ¿Y si papá hubiera sentido de manera diferente acerca de salir con Victoria si hubiera sabido sobre su historia con mamá? Pero por otro lado, no podía ignorar el genuino cuidado y afecto que Victoria me había mostrado, especialmente desde su diagnóstico de cáncer, las conversaciones nocturnas, las lágrimas compartidas y las risas. La forma en que apoyaba mis sueños y ambiciones. Nada de eso se sentía forzado. Después de días de lucha interna, decidí hablar con papá. Le mostré el álbum de fotos y le conté lo que Victoria me había revelado. Para mi sorpresa, no estaba sorprendido. Se veía triste y un poco culpable, pero no sorprendido. Resultó que él había sabido sobre la conexión de Victoria con mamá, pero no hasta después de que ya estaban saliendo en serio. Victoria finalmente le confesó todo antes de que él le propusiera matrimonio. Papá dijo que al principio estaba enojado y dolido, pero después de mucha reflexión, decidió que su amor por Victoria era lo suficientemente fuerte como para superar esa complicación. Se disculpó por haberlo mantenido en secreto, diciendo que habían planeado contármelo juntos, pero nunca encontraron el momento adecuado. Luego ocurrió el diagnóstico de cáncer de Victoria, y les pareció el momento equivocado para soltar otra bomba. Todavía estoy procesando toda esta información. En un nivel, entiendo por qué me lo ocultaron. Sé que no siempre fui la más receptiva con Victoria, y esta revelación podría haber creado una barrera aún mayor entre nosotras en un principio. Pero también siento que tenía derecho a saber. Esto no solo era sobre la relación de Victoria y papá, era sobre mi mamá, mi historia, mi familia. Lo más extraño es que, saber esto, en algunos aspectos, me ha hecho sentir más cercana a Victoria. Las historias que compartió sobre mamá, los pequeños detalles y recuerdos que solo una amiga cercana conocería, me han dado una nueva perspectiva sobre la mujer que me crió. Fue agridulce escuchar estas historias, pero también increíblemente valioso. Una historia que realmente me marcó fue sobre un viaje por carretera que mamá y Victoria hicieron después de graduarse de la universidad. Condujeron por todo el país, acampando en parques nacionales y visitando atracciones turísticas extravagantes.
Victoria me mostró fotos de mamá junto a la bola de hilo más grande del mundo, sonriendo como una niña. Era un lado de mamá que nunca había visto antes, y me hizo desear haber tenido la oportunidad de conocerla como adulta, como amiga, además de como madre. Papá también se abrió más sobre su relación con Victoria. Me contó sobre su primera cita, lo nervioso que estaba y cómo Victoria lo hizo reír por primera vez desde que mamá murió. Dijo que enamorarse de Victoria no disminuía su amor por mamá, sino que honraba su memoria al permitirle ser feliz de nuevo. En cuanto a mí, he estado trabajando en el perdón y la aceptación. No ha sido fácil, y aún hay días en los que lucho con emociones contradictorias, pero he llegado a entender que la vida rara vez es blanco o negro, y que las personas pueden cometer errores sin ser malas personas. También he estado viendo a una consejera de duelo, lo que ha sido increíblemente útil. Me ha ayudado a entender que mis sentimientos de traición y enojo eran válidos, pero que aferrarme a ellos me estaba hiriendo más a mí que a nadie más. También me ha ayudado a encontrar maneras de honrar la memoria de mamá mientras aún abrazo mi relación con Victoria. Una cosa que realmente ha ayudado es que comenzamos una nueva tradición familiar en el cumpleaños de mamá. Plantamos un árbol en su memoria. Este año plantamos un manzano en nuestro jardín. Mientras cavábamos el hoyo, Victoria nos contó cómo mamá una vez intentó hacer un pastel de manzana desde cero en la universidad, y fue un desastre tal que terminaron pidiendo pizza y comiendo las manzanas crudas. Todos nos reímos, y por primera vez, sentí que realmente éramos una familia, no divididos por secretos o duelo, sino unidos por el amor y los recuerdos compartidos. También me he estado concentrando en mi propio futuro. Estoy en mi último año de universidad, estudiando ciencias ambientales. Victoria ha sido increíblemente apoyadora, usando sus contactos comerciales para ayudarme a conseguir una pasantía en un grupo local de conservación. No pasa desapercibido para mí que hace un año habría rechazado su ayuda por terquedad. Ahora estoy agradecida por su apoyo y orientación. Papá parece más feliz de lo que lo he visto en años. Él y Victoria aún tienen sus noches de cita, pero ahora a menudo me invitan también. A veces probamos nuevos restaurantes, otras veces vamos a exposiciones de arte o festivales locales. Es agradable verlos juntos, ver cómo se equilibran y complementan mutuamente. En cuanto a mi relación con Victoria, ha evolucionado de maneras que nunca esperaba. Ella no está tratando de reemplazar a mamá, y yo no estoy tratando de verla como una figura materna. En cambio, estamos desarrollando nuestro propio vínculo único. Se ha convertido en una mentora, una amiga y, sí, en familia. Aún tenemos nuestras sesiones de repostería los domingos, pero ahora experimentamos con nuevas recetas en lugar de limitarnos a los favoritos de mamá. Se siente como un buen equilibrio entre honrar el pasado mientras creamos nuevas tradiciones. Sé que nuestro viaje no ha terminado. Aún tendremos desafíos que enfrentar y días difíciles por delante, pero siento que estamos en el camino correcto ahora. Estamos comunicándonos de manera más abierta, apoyándonos mutuamente y encontrando maneras de mezclar nuestro pasado y presente en un futuro que honra todas las partes de nuestra historia familiar. A todos los que han seguido mi historia y ofrecido consejos y apoyo, gracias. Sus ideas y aliento han sido invaluables. Y para aquellos que están luchando con familias mezcladas, pérdidas o secretos familiares, espero que nuestra historia les dé algo de esperanza. No siempre es fácil, pero con paciencia, comprensión y mucho amor, es posible construir algo hermoso incluso a partir de las situaciones más complicadas. No sé lo que nos depara el futuro, pero estoy ansiosa por descubrirlo. Por ahora, estoy agradecida por la familia que tengo, por los recuerdos de la madre que perdí y por el viaje inesperado que nos unió a todos.